Salvation is not cheap. La salvación no es algo barato. There is a price to be paid. Hay un precio que se tiene que pagar. After all, it cost the life of the Son of God. Y de hecho costó la vida al Hijo de Dios. When we consider the pearl of great price, Cuando consideramos la perla de gran precio, or the treasure in the field, o la parábola del tesoro en el campo, then those who wanted to obtain it had to sell everything they had. los que querían obtener estos tesoros tenían que vender todo lo que tenían. It costs everything. Costó todo. It might cost you your family. A usted a lo mejor le podrá costar su familia, It might cost you your position in life. o a lo mejor su posición en la vida, It might cost you your job. o a lo mejor su trabajo. It's not cheap, No es algo barato, and yet it is for nothing. pero a pesar de eso es gratuita, Dios la regala. And once you have obtained the greatest treasure that there is in the world, Y cuando uno ha obtenido el más grande tesoro que existe en el mundo, then you shouldn't sell it. uno no tendría que venderlo. In Hebrews chapter 10, verse 38, we read, En Hebreos 10, versículo 38 leemos, "Now the just shall live by faith. mas el justo vivirá por fe. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Pero si retrocede, no agradará a mi alma. There are some people who accept this beautiful truth of salvation, Hay algunas personas que aceptan esta verdad maravillosa de la salvación, and then the storms of life come. y después vienen las tempestades de la vida. Maybe the seed fell on the wayside and there is no root. Y a lo mejor la semilla de la verdad cayó sobre el camino y no da raíz. And the birds come and they pick it up. Y los pájaros, así como dice la parábola, vienen y lo comen. Maybe the cares of this life start choking you, O a lo mejor las preocupaciones de esta vida empiezan a sofocar esa semilla del Evangelio. and you give up and go back to your original life. Y uno renuncia y regresa a su vida original. Well, the same can happen to a whole institution. Bueno, lo mismo puede pasar a todo un sistema, una institución. Here I am in England, Aquí me encuentro en Inglaterra and I'm standing outside St. Paul's Cathedral. y estoy afuera de la Catedral de San Pablo, St. Paul's Cathedral, And many thoughts go through one's mind when one stands there. y muchos pensamientos pasan por la mente de uno cuando uno está parado ahí. This is what St. Paul's looks like today. Esta es como la catedral se ve hoy en día. It has been completely remodeled and rebuilt. Ha sido completamente remodelada y reconstruida. It is now a mini replica of St. Peter's in Rome. Es ahora una pequeña réplica de la Basílica de San Pedro en Roma. It has become an image of what there is in Rome. Se ha convertido en una imagen de lo que se encuentra en Roma. And one would never think that Protestantism would image Rome from which it's separated. Y uno nunca se hubiese imaginado que el protestantismo se hubiese convertido en una imagen de Roma de donde inicialmente se había separado. But such are the times in which we live. Pero esos son los tiempos en los cuales vivimos. In 1887, Grattan Guinness wrote, En el 1887, Grattan Guinness escribió in his famous work, Romanism and the Reformation, en su famosa obra El Romanismo y la Reforma, he says 50 years ago, dijo, hace 50 años, so that's almost 170 years ago, así que estamos hablando de casi 170 años hace, the eminent statesman Sir Robert Peel said with remarkably clear foresight, el hombre de Estado, de Gobierno, el caballero Robert Peel, dijo con una visión muy clara de lo que iba a venir. the day is not distant and it may be very near, El día no está muy lejos y puede ser que sea muy cercano when we shall have to fight the battle of the Reformation over again. cuando vamos a tener que luchar esa batalla de la Reforma otra vez. That was 170 years ago. Ahora, esto se dijo hace unos 170 años. And then Grattan Guinness adds, Y después el autor del libro, Grattan Guinness, añade, and this was written 120 years ago, y esto fue escrito hace unos 120 años, the day has come. el día ha llegado. I wonder what he would say today, Me pregunto qué diría si viviera hoy en día, 120 years later. 120 años después. It says we've had more than 3 centuries of emancipation from the yoke of Rome. Hemos tenido más de 3 siglos de liberación y de cosas mejores de lo que era el yugo de Roma. 300 years of Bible light and liberty.
300 años de luz de la Biblia y de libertad. Make that over 400 by now. Y bueno, consideren que ahora, hoy en día, serían ya 400. And he said it had made us overconfident Y eso nos hizo demasiado confiados en nosotros mismos. and led us to underestimate the power and influence of this deadliest foe. Y nos condujo a subestimar el poder y la influencia de este enemigo mortal. Not only of the gospel of God, but also of England. No solamente del Evangelio de Dios, pero también de Inglaterra. And then he continues to say that England had this distinction that it was the mega power of Protestantism. Y después sigue diciendo que Inglaterra tenía esta distinción que era el megapoder del protestantismo. But these truths have been lightly esteemed of late. Pero dice él que ya en sus tiempos esas verdades habían sido consideradas de manera muy liviana. He says our fathers won this distinction through years of sore struggle and strife. Dice, nuestros padres vencieron esta distinción por medio de años de mucha batalla y de muchos problemas. They purchased it with their best blood, Y dice, la compraron, esa libertad, con su mejor sangre. and they prized it as something that is precious. Y le dieron un precio como algo que era totalmente precioso para ellos. And then he says, but we have become latitudinarian. We just lie down today. Pero dice, nosotros tenemos una actitud diferente, nosotros es como nos hemos relajado, acostado. There's this notion that we have nothing to fear. There will be no revival of this deadly upas tree. Y dice que hay esta noción de que no hay nada que temer, no va a haber ningún reavivamiento de esta apostasía mortal, Because, it has been destroyed by Protestantism. porque ha sido destruida por el protestantismo. And this true knowledge had forever dispelled the dark fogs of superstition. Y este verdadero conocimiento para siempre había quitado lo que eran las neblinas de la superstición. So these medieval tyrannies cloaked under the cloak of religion, they will never come back. Así que esas tiranías medievales, todas vestidas con lo que era la forma de la religión, We might despise the follies of Rome, ya desaparecieron para siempre, decían ahí. Podemos a lo mejor considerar de manera fea lo que son las folías de Roma, but dread them, nah. pero tener miedo de ellas, no. She was too far gone, she was too feeble, she won't come back. Y dice, no, pues había ido demasiado lejos y era demasiado débil y no va a regresar. That's what they believed. Y es eso lo que creían. And then he says our reformed faith is thus endangered both from without and from within. Y después dice que la fe reformada pues estaba en peligro de por dentro y también de por fuera. And it can be defended only by a resolute return to the true witness borne by saints and martyrs of other days. Y dice que podía ser solamente defendida solamente por un regreso resoluto al verdadero testimonio que había sido llevado anteriormente por los santos y mártires de los días pasados. We must learn afresh from divine prophecy, Tenemos que aprender de nuevo de la profecía divina, God's estimate of the character of the Church of Rome, la consideración o el valor que da Dios al carácter de la Iglesia de Roma, if we would be moved afresh to be witnesses for Christ as against this great apostasy. si queremos ser movidos de nuevo a ser testigos para Cristo en contra de esta grande apostasía. Powerful words, Palabras muy potentes, written more than 120 years ago. escritas hace más de unos 120 años. And if he had lived today, I wonder what he would have said. Y si él hubiera vivido hoy en día, yo me pregunto qué hubiera dicho. If we go to the Bible, 2 Peter 2 verse 20, Si vamos a la Biblia, 2 de Pedro 2:20, it talks about people who accept salvation in Christ habla de personas que aceptan a la salvación en Cristo and then turn their backs on it and go back to where they were. y después dan vuelta, le dan su espalda a la salvación y se regresan a donde estaban antes. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. enredándose otra vez en ella, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero.
So you're worse off if you turn your back on Christianity than you were in the beginning. Así que uno se encuentra en un estadio peor si da la vuelta, si da su espalda al cristianismo, de lo que era antes de conocer el cristianismo. Peter says it would have been better for them not to have known the way of righteousness. Y en el versículo 21 Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, Then after they have known him to turn from the holy commandment delivered unto them. que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. And then he mournfully adds, Y después añade este comentario triste. But it happened unto them according to the true proverb. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. The dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. It is a sad day when we give up truth purchased at great cost. Es un día muy triste cuando nosotros renunciamos a la verdad que ha sido comprada con gran precio. So who were these saints and martyrs of yesteryear that could teach us afresh what this meant? Así que, ¿quién eran estos santos y mártires de los días pasados que nos podrían enseñar de manera fresca otra vez qué significaba? If I had an average audience anywhere in the world, even in England, Así que si yo tengo una audiencia por docena en el mundo, también en Inglaterra, and I threw the names Cranmer, Ridley, Latimer into the audience, y hablara de los nombres Cranmer, Ridley y Latimer y los dijera a la audiencia, most people wouldn't even know what I'm talking about. la mayoría de las personas ni supieran de qué estoy hablando. These three were the so-called Oxford martyrs. Estos tres fueron los que fueron llamados los mártires de Oxford. Now, if you go to Oxford, Ahora, si ustedes van al lugar, a la ciudad de Oxford, la universidad también, that's their famous university town, ahí se encuentra la ciudad universitaria. and Oxford University was a church university. It was a Roman Catholic theological school. Y la Universidad de Oxford era una universidad cristiana, era una universidad de iglesia, de hecho era una universidad católico-romana, era un seminario de teología. Then you will find a monument there. Y ustedes encontrarán un monumento, Here it is. ahí está, And three people are upon it, namely Thomas Cranmer. He was the Archbishop of Canterbury. y tres personas están marcadas en este monumento. El primero es Thomas Cranmer, que era el arzobispo de Canterbury. Cranmer was still a Roman Catholic archbishop and was appointed by the Pope himself. Así que Cranmer aún era un arzobispo católico romano que había sido nominado por el Papa mismo, But he became a Protestant. pero él se convirtió en protestante. Then there's Nicholas Ridley. He was the Bishop of Y London. después hay Nicholas Ridley, él era el obispo de Londres. And then there was Hugh Latimer. He was the Bishop of Worcester. Y después hay Hugh Latimer, y él era el obispo de Worcester. So this was the leading elite of the church in England. Así que estos hacían parte de lo que eran los líderes de la iglesia en Inglaterra. And here are their statues. Y aquí están sus estatuas. You can see they are all bearded men. Así que ustedes pueden ver que son todos hombres con una barba. So they weren't exactly young. Así que no eran exactamente muy jóvenes. In fact, they were in their 70s. Y de hecho eran en sus 70, tenían 70 años. And history tells an interesting story as to what happened to them. Y la historia nos cuenta un relato muy interesante sobre lo que aconteció con ellos. Henry VIII broke with Rome, Se acordarán que el rey Enrique el VIII rompió relaciones con Roma, but not really for religious reasons. pero no en realidad por razones religiosas. He broke because the Pope didn't grant him a divorce. Él rompió relaciones porque el Papa no le dio un divorcio. But this very event helped the Protestant movement to escape the attention of the British when the Rome was persecuting. Pero este acontecimiento ayudó a la reforma protestante a escapar el enfoque que el gobierno británico tenía sobre ellos cuando Roma estaba controlando. So the Protestants became stronger. Así que los protestantes se volvieron más fuertes, And then after the death of Henry, y después de la muerte del rey Enrique, the Protestant leaders wanted to have the Protestants to be the heirs to the throne. los líderes protestantes querían que los protestantes fueran herederos al trono. So Cranmer and Latimer, Así que Cranmer y Latimer, who also took part in these Oxford
disputations. que también Latimer participó en estas disputaciones en Oxford. They were in favor of a Protestant lineage. Así que ellos estaban en favor de un linaje real protestante. And Ridley came out in support of Lady Jane Grey's claim to the crown. Y Ridley apoyaba las alegaciones, digamos, de la señora Jane Grey, Lady Jane Grey, para ser la candidata a la corona. And she was then crowned as queen, Y ella fue coronada como reina, but ruled only a few days. pero reinó solamente un par de días. And then she was executed. Y después fue ejecutada. They put her to death. La pusieron a muerte. Namely, this lady, Y después esta dama, Queen Mary I, María I, reina, she claimed the throne. ella ascendió al trono And she, of course, was of Catholic lineage. y ella era de linaje católico. And when she ascended the throne after executing Lady Jane Grey, Y después que ella había ascendido al trono, después de haber ejecutado a Lady Jane Grey, she started a reign of terror and blood. empezó un reino de terror y de sangre. And to this day, she is known as Bloody Mary. Y hasta la fecha se la conoce como Bloody Mary, María la Sanguinaria. They even name a drink after her, Y hasta han nombrado una bebida con su nombre, where you mix vodka and tomato juice donde uno mezcla vodka y jugo de tomate, to remind you of the blood that was shed. para acordarse uno de la sangre que fue esparcida. Her first task was to suppress the Protestant Reformation. Así que su primera tarea era la de suprimir la reforma protestante. And so she had these 3 prelates arrested. Así que tomó a esos 3 líderes de la iglesia y los hizo arrestar. If we want to know something about the character of these people, Ahora, si uno quiere saber algo sobre el carácter de estas 3 personas, then history tells us quite a little bit. la historia nos dice bastante sobre ellos. In the Great Controversy, we read about Latimer. Ahora, en el libro El Gran Conflicto leemos sobre Latimer, And Latimer had this sermon once. y él tuvo este sermón una vez. He asked, "Do you know who is the most diligent bishop in England?" Y se preguntó, ¿saben ustedes cuál es el obispo más diligente en Inglaterra? I see you listening. Let me tell you who it is. Veo que ustedes están escuchando. Permítame decirle quién es. It is the devil. Es el diablo, dijo él. He's never out of his diocese. Nunca se encuentra fuera de su diócesis You shall never find him idle. y nunca uno lo encontrará sin hacer nada. Call for him when you will. He's ever at home. Llámenlo cuando quieran, él está siempre en la casa He's ever at the plow. y siempre está al trabajo You shall never find him remiss. y nunca lo encontrarán que no está distraído. I warrant you, I promise you. Se lo garantizo. Where the devil is resident, Y donde ahí está residiendo el diablo. and now you can start understanding his mindset. Y ahora pueden entender su manera de pensar. There away with books Ahí está ocupado con libros. and up with candles. Bueno, va a desquitar a los libros y va a poner velas. Away with Bibles. Y va a quitar las Biblias Up with beads. y va a tomar las perlas para los rosarios. Away with the light of the gospel. Y va a quitar la luz del Evangelio. Up with the light of the wax tapers. Y va a poner la luz de cera. Yea, at noonday, down with Christ's cross. Y sí, a mediodía va a quitar la cruz de Cristo. Up with the purgatory pick purse. Pero sí va a aumentar lo que es la bolsa para recaudar dinero del purgatorio. Away with clothing the naked, the poor, the impotent. Y quítense eso de dar ropa a los desnudos y a vestir a los pobres y a los que no pueden hacer nada. Up with the decking of images and the gay garnishing of stones and stocks. Pero sigan cubriendo las imágenes y preparando las piedras y todas esas imágenes. Down with God's word. Y ya rebajen todo eso de la palabra de Dios. Up with traditions Pero and human sí- councils. Pero sigan con las tradiciones y los concilios humanos And a blinded pope. y un papa ciego. Oh, that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow the cockle and the darnel. Oh, que nuestros prelados fueran tan diligentes para sembrar la semilla de la buena doctrina, así como Satanás lo es para sembrar lo que es las cosas malvadas. He was a Protestant to the core. Así que este hombre era un protestante hasta lo sumo. He understood the difference between Protestantism and Catholicism. Él entendía la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo.
And that is why Queen Mary had him arrested immediately. Así que la reina María lo hizo arrestar de inmediato. And on October 16, 1555, Y así que el 16 de octubre del 1555, Ridley and Latimer were led to their martyrdom. así que Ridley y Latimer fueron conducidos a su martirio. They would have also martyred Cranmer, Ahora, ellos hubieran también matado a Cranmer, but since he had been appointed by the Pope himself, pero como él había sido nominado por el Papa mismo, they first had to get permission from the Pope. primero tenían que recibir permiso por parte del Papa, And so he waited. y así que esperaron con él. You see, in those days they couldn't send the Pope an email or a fax, En esos días no es que podían enviarle al Papa un fax o un correo electrónico, and it took some time to get the message to him. así que se tomó tiempo para que el mensaje llegara al Papa. Well, history tells us what this was like. Así que la historia nos cuenta cómo todo esto aconteció. Ridley came fully robed like a bishop. Así que Ridley vino totalmente con sus vestimentas, así como un obispo. Latimer had a simple frock on. Así que Latimer mismo tenía un simple vestido de friso. The 70-year-old Latimer followed feebly behind Ridley. Y el viejito, digamos, Latimer, que tenía 70 años, seguía de manera débil, así, atrás de Ridley. Well, I'll just summarize it for you. Bueno, déjenme darle un resumen. But when he came to the stake, Pero cuando llegó ahí, que había la estaca para el fuego, he stood bolt upright. él se quedó bien parado. And then they tied them to the stakes. Así que los ataron a las estacas And they put the faggots around them. y pusieron las bolsas para el fuego. But there was no wind, Ahí no había viento. and maybe the faggots were not quite dry. Y a lo mejor, bueno, las estacas de madera no estaban tan secas. And Ridley's brother had still tied a bag of gunpowder to both their necks. Y el hermano de Ridley había ligado una bolsa de polvo de explosivo en el cuello de los dos. So when the flames should come up, it should explode and they should die. Así que cuando las llamas subirían hasta el cuello, tendría que explotar y morirían. And then Latimer said the famous words to Ridley. Y después Latimer dijo las famosas palabras hacia Ridley. He said, "Be of good comfort, Master Ridley, Y ten aliento, maestro Ridley, and play the man. y sé un hombre. We shall this day light such a candle by God's grace in England as I trust shall never be put out." Este día mismo vamos a alumbrar una vela por medio de la gracia de Dios en Inglaterra y yo confío que jamás será apagada. Today I'm afraid that candle is dead. Y yo tengo miedo de decirles que hoy en día yo creo que esta vela está apagada. And I believe we need lectures like these to light that candle again. Y yo creo que necesitamos conferencias como estas para que esa vela se encienda otra vez. That these people should not have died in vain. Que estas personas no hubieran muerto en vano. Here's the famous relief of the martyrdom of Ridley and Latimer. Ahí encuentran el famoso relieve del martirio de Latimer y Ridley. And when they burnt those faggots, Y cuando quemaron toda esa leña, the flames did not immediately arise, las llamas no se subieron de inmediato. except on Latimer's side, which was on the wind side. Bueno, empezaron a subir del lado de Latimer, que era del lado donde estaba el viento, And Latimer quickly died. y Latimer murió rápidamente. But poor old Ridley stood there and the flames were just smoldering. Pero el pobre Ridley ahí estaba y las llamas estaban simplemente bajas. And he was still alive when his whole bottom body had been charcoaled already. Y era aún vivo, a pesar de que la parte de la mitad del cuerpo de abajo ya estaba negra como ceniza. His death was a terrific suffering. Así que su muerte fue un sufrimiento horrible. Eventually somebody realized what was happening and took some of the faggots off so that the air could come in. Y eventualmente alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y quitaron algunas de la leña para que entrara más aire. And then his gunpowder exploded and he died. Y después la bolsa de polvo explosivo que tenía en el cuello explotó y murió. Now this historic source explained what happened to Cranmer. Ahora, esta fuente histórica nos explica lo que ocurrió con Cranmer. He had to wait 6 months Él for tuvo- the Pope's assent.
Él tuvo que esperar otros 6 meses para recibir la confirmación positiva del Papa. But while his two friends and colleagues were dying, Pero por mientras que sus dos amigos y colegas estaban muriendo, they had put Cranmer on a wall and they made him watch the death of his two friends. habían puesto a Cranmer ahí contra una pared y le hicieron que mirara la muerte de sus dos amigos. And watching the horrible death of his friends, Y mirando la muerte horrible de sus dos amigos, especially the suffering of Ridley, y especialmente los sufrimientos de Ridley, he fainted 3 times. él se desmayó 3 veces. But they woke him up and he had to look. Pero lo despertaron otra vez y tuvo que mirar otra vez. And then they took him away and they put him in a dungeon Y después se lo llevaron y lo pusieron en un pozo, where he waited for half a year for permission from the Pope to have him consumed the same way. donde se esperó por 6 meses para recibir el permiso del Papa para que él fuera quemado de la misma manera. But they didn't leave him alone. Pero no lo dejaron a solas. They worked on him. Empezaron a trabajar con él. And the man cracked. Y pues el hombre no resistió la presión. And eventually he recanted Y eventualmente firmó una carta de recantación. his Protestant position. Y así que recantó, renunció a su posición protestante. In fact, history says he was induced more than once to give his enemy an opportunity to say that he, the leader of Protestant England, had recanted. Y de hecho dice la historia que eso ocurrió más de una vez, que dio la oportunidad a sus enemigos de decir que él, una vez el líder entre los protestantes de Inglaterra, había recantado. But the old man stood back up again towards the end. Pero llegando al fin, este viejito se levantó otra vez. And when they brought him to the stake finally, Y finalmente, cuando lo llevaron a la estaca, this is what he said. a la pira de fuego, eso es lo que dijo. For as much as my hand offended, writing contrary to my heart, Por lo tanto que mi mano ofendió porque escribió algo en contrario de mi corazón, my hand shall first be punished therefore. mi mano recibirá la punición como primera. For may I come to the fire, it shall first be burned. Así que cuando yo llego al fuego será la primera en quemarse. And then in 1556, on the 21st of March, Así que el 21 de marzo de 1556, exactly the same spot where his friends were martyred, exactamente el mismo lugar donde sus amigos habían sido martirizados, he was burnt at the stake. él fue quemado a la estaca. And history says he put his hand and his fingers that held the pen of recantation into the fire. Y la historia nos cuenta que él puso su mano y los dedos que habían firmado ese documento de recantación los puso en el fuego. And he held them there Y los mantuvo así until they dropped off. hasta que se cayeron. I wonder whether people today would have such resolve. Yo me pregunto si las personas hoy en día tuvieran la misma resolución. This comes from the story of Protestantism. Esto viene del libro La historia del protestantismo. This is the spot where it happened. Aquí está el lugar donde ocurrió. Today there are buildings there. Hoy en día hay construcciones ahí. And against this building there, there's a tiny little plaque. Y ahí, pegado en la pared de esa construcción, hay una pequeña plaqueta. And the students walk by. Y los estudiantes pasan por ahí. And you can hardly read what it says unless you get real close. Y uno casi no puede leer lo que dice, a no ser que se acerque mucho. And there it is. Y ahí está. Opposite this point, Dice, a la parte opuesta de este punto, Latimer, Ridley, and Cranmer were martyred. Latimer y Ridley Cranmer fueron martirizados. And then the dates are there. Y después las fechas están ahí. And there it is, this cross on the ground. Y ahí está esa cruz en el piso. And the students walk by and they walk over it. Y los estudiantes caminan para arriba y para abajo. And the bicycles come by and they go over the cross. Y las bicicletas también pasan y pasan saltando así sobre la cruz. And I think they are totally unaware of that cross's significance. Y yo creo que ellos no se dan cuenta del significado de esa cruz. They probably think it's a bother. Y a lo mejor piensan que ese es un estorbo. A little bit more about this history. It gets Bueno. very interesting. Un poco más sobre esta historia que se pone bastante interesante. Now, Cranmer became a Protestant, Ahora, Cranmer se convirtió en protestante and in 1539, y en el 1539 he asked King Henry whether he could put a Bible in every church. él pidió al rey Enrique si podía poner una Biblia en cada iglesia. And this he then did.
Y después hicieron esto. And they published what was known as the Great Bible. Y publicaron lo que era conocido como la Grande Biblia. It was a huge Bible. Era una Biblia muy grande. And then they chained it to every pulpit in every single church in England. Y después la encadenaron en cada púlpito, en cada una de las iglesias en Inglaterra. Now the people couldn't read then. Obviamente las personas en esos días no podían leer. And so besides the Bible, he placed a reader in every single church. Y así que acerca de la Biblia, él puso a un lector, a una persona que podía leer en cada una de las iglesias. So that when the poor people came into the church, Así que cuando los pobres ingresaban a la iglesia, the reader could read to them from the Bible. el lector podía leerles a ellos desde la Biblia. This is just like the restoration of God's people in the time of Ezra. Esto es exactamente como la restauración del pueblo de Dios durante los días de Ezra. The Word of God was read to the people to educate them again as to God's principles. La palabra de Dios fue leída a su pueblo para reeducarlos en los principios de Dios. So this was the type of man he was. Así que este era el tipo de persona que era. He was thrilled with the Bible truth. Así que él estaba muy entusiasmado con las verdades bíblicas. Now the church in Oxford, where the trials took place, Ahora, la iglesia en Oxford, ahí donde pasaron estos juicios, was this church over here on the right. se encuentra en esta iglesia aquí, a la derecha. And it was known as St. Mary's. Y era conocida como la iglesia de Santa María. Now when Cranmer was brought to St. Mary's, Ahora, cuando trajeron a Cranmer a la iglesia de Santa María, because after all he had recanted, porque de hecho él había recantado, the Catholics took him and they dragged him to the church, y los católicos lo tomaron y se lo llevaron a la iglesia, and they wanted him to tell his entire congregation that he had recanted. y querían que él dijera a toda su congregación que él había recantado. This is the cathedral today. Y esta es la catedral hoy en día, It became very important. y después se convirtió en muy importante. There's some interesting pictures on the walls. Y hay algunas fotografías interesantes en las paredes. This one here is of Newman. Esa es de Newman, This one here is of Wesley. esa es de Juan Wesley. But in any case, here he came into this church, Pero de todos modos, él vino, fue llevado a esa iglesia, but they didn't want him to go onto the pulpit. pero no querían que él se fuera al púlpito, Oh, that was too elevated a position. porque esa era una posición demasiado elevada para una persona así. But he was not a very tall man. Y no era un hombre muy alto. So they wanted to just lift him a little bit. Así que lo querían levantar solo un poco. And so what they did is they chopped a piece out of a pillar, Así que lo que hicieron es que cortaron un pedazo de un pilar put a little plank there, y pusieron un pequeño pedazo de madera encima and a chair on the other side, y una silla del otro lado. and said to him, now you tell the congregation that you have recanted. Y después le dijeron, bueno, ahora tú vas a contar a la congregación que tú has recantado. And then he made his famous speech. Y después hizo su discurso famoso. So they were twice tried for heresy in St. Mary's Church. Así que fueron juzgados 2 veces por herejía en la iglesia de Santa María. And then when they brought him to the church, to St. Mary's, this pillar had been cut away. This is the plaque in the church. I'm reading it to you. Ahora estoy leyendo de la placa de la iglesia que nos dice que cuando trajeron a Cranmer a la iglesia, había ese pilar que había sido cortado To allow the building of a low platform from which he was to make his submission. para permitir la construcción de una plataforma baja donde él tenía que hablar sobre su misión. But when the old man saw his people and his congregation, Pero cuando el viejito vio a su gente, a su congregación, something happened to him. algo ocurrió con él. That old fire came back. Ese fuego antiguo vino otra vez. And at the last second, he withdrew his Y recantation. al último segundo, él retiró su recantación. There's the place that they chopped out of the pillar. Ahí está el lugar que ellos cortaron del pilar de la iglesia. So, you know, history is really fascinating. Ahora bien, la historia es bastante interesante. You walk into a church and you see a pillar that's been modified and you wonder, what's going on here? Así que uno entra en una iglesia y ve un pilar que ha sido modificado y se pregunta, bueno, ¿qué pasó acá? But here was history that the world has forgotten. Pero aquí hubo historia que el mundo se ha olvidado. But I think God wants to remind us. Pero yo creo que Dios quiere que nos acordemos otra vez. And this was his speech. Y este fue su discurso. For as much as I come to the last end of my life, Porque estoy llegando al último día de mi vida,
whereupon all hangeth of my life past and my life to come, donde todo está dependiendo de mi vida pasada y de mi vida futura, either to live with my Master Christ forever in joy, sea de vivir con mi Maestro Cristo para siempre en gozo, or else to be in pain forever with the wicked devils in hell. o de ser en dolor con los diablos malvados en el infierno. See, these poor Protestants, they didn't have all the Bible light, but this is what he believed. Bueno, veamos acá, esos protestantes no tenían toda la luz de la Biblia, pero esto es lo que él creía. And I see before mine eyes presently either heaven ready to receive me or hell ready to swallow me up. Y veo delante de mis ojos presentemente el cielo preparado para recibirme o el infierno preparado para hacerme hundir. I shall therefore declare unto you my very faith, how I believe, Les voy a declarar pues mi propia fe, lo que yo creo, without any color of dissimulation. sin tratar de disimular nada. For now is no time to dissemble whatever I have said or written in time past. Porque ahora no es el tiempo de disimular nada y no importa lo que yo he escrito en los tiempos pasados. And then he was assured before he went in there Así que se le aseguró antes de que ingresara en esa iglesia that the queen would reinstate him if he just kept to his recantation. que la reina lo pondría en su posición otra vez si él seguía con su recantación, con su renuncia. They said to him, Her Majesty will have a Cranmer, a Catholic, or she will have no Cranmer at all. Así que le dijeron, bueno, su majestad quiere un Cranmer, es decir, usted como católico en su posición, o si no, no va a querer ningún Cranmer para nada, ningún de usted. But then he said the famous words. Pero después dijo las famosas palabras, And as for the Pope, y en cuanto al Papa, I refuse him as Christ's enemy yo lo rechazo como enemigo de Cristo and Antichrist with all his false doctrine. y como el anticristo con toda su doctrina falsa, And that was his death knell. y esa fue su campana de muerte. Before he said that, he said, And now I come to the great thing that so much troubleth my conscience. Y antes que dijera esto, empezó con esas palabras, y ahora yo vengo a lo que verdaderamente me entristece y me da un pesar en mi conciencia, More than anything I ever did or said in my whole life. de todo lo que yo hice o dije en mi vida. And then he says, That I set abroad, that I put into other people's hands my recantation. Y dice que distribuyó, o que hubo una distribución en las manos de otras personas de su recantación, de su renuncia. But I now renounce and refuse them, Pero dice, pero ahora yo renuncio y rechazo as things written with my hand, contrary to the truth which I thought in my heart. las cosas que yo escribí con mi propia mano, que eran contrarias a la verdad que yo tenía en mi corazón, And which were written for fear of death, y que fueron escritas por el miedo a la muerte, and to save my life if it might y be. para salvar mi vida si fuese posible. So he withdrew everything that he had said. Así que él otra vez se retiró todo lo que había dicho, But when he refused the papacy and declared it Antichrist, pero cuando rechazó el papado y lo declaró como el anticristo, that's when they tore him off his platform and marched him to the es stake. cuando lo quitaron de su plataforma y lo hicieron marchar hacia la estaca de fuego. And he walked all the way smiling. Y se caminó hacia esa estaca sonriendo. So history tells us he was pulled down from the stage, led to the fire, Y así que la historia nos dice que lo quitaron de esa pequeña plataforma y lo conducieron hacia el fuego. they put an iron chain, tied it around him, Y le pusieron una cadena de fierro alrededor de él. and then he put his fingers in the fire, Y después puso sus dedos en el fuego. and he was heard to say, This hand is offended, oh, this unworthy right hand. Y fue escuchado diciendo, esta mano ha ofendido, o esta mano no merecedora, esa mano diestra. And then he was heard to say in the greatness of the flames, Lord Jesus, receive my spirit. Y después, cuando las llamas ya llegaron a ese punto de muerte, se lo escuchó decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. These people had courage. Así que esas personas tenían valor. They died for a cause. Ellos murieron por una causa.